Buenas noches. Gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, uno de los temas es esto que ha surgido, este libro que ha publicado Ollanta Humala, que se llama De Locumba a candidato a la presidencia en el Perú, y en donde, en otras cosas, Ollanta Humala señala que Sendero Luminoso debió haber sido declarado fuerza beligerante. Dice acá, en nuestro caso, el Estado peruano, por medio de sus gobiernos de turno, jamás le dio a Sendero Luminoso la categoría de fuerza regular o fuerza beligerante, y por lo tanto el propio Estado peruano le negó el tratamiento decoroso conforme lo dispone el derecho internacional humanitario. Todo lo contrario, le dio la categoría de simples delincuentes terroristas. Tiene una, una empatía con Sendero Luminoso Ollanta Humala que sorprende, ¿no? Como en esa conferencia en Madrid en que los llama Robin Hood, que al principio eran Robin Hoods y después, en fin, tiene, o será el síndrome de Estocolmo, de identificación con el agresor. ¿A qué se debe? Yo creo que deberían ponerse de acuerdo, mi querido Jaime, te lo digo con mucho cariño, porque primero Ollanta Humala es violador de los derechos humanos y es antisenderista, es el capitán Carlos que desaparece a muchos supuestos senderistas en la zona de Madre Mía, en la región más convulsionada del país en ese momento, en la zona de emergencia, y después se convierte en un apologista de Sendero Luminoso. O sea, cualquier cosa que diga o haga Ollanta Humala va a estar mal. Eso bueno, es pero hay ¿cuántos? Eso fue el 92, lo de Madre Mía, este libro es del 2009, o sea que estamos hablando de 18 años de diferencia. Bueno. Entonces, en el 92, efectivamente, pues, según los testimonios se transformó que hay, entonces Ollanta. digamos, cometió asesinatos y ahora, pues, arrepentido quizás o identificado, como decía, con el agredido o el agresor, pues entonces fíjate, se convierte en un hombre... Jaime, mira, mientras nosotros estábamos probablemente desde balcón viendo una guerra fratricida contra el sanguinario grupo Sendero Luminoso, que es delincuencial, evidentemente, y que Ollanta lo ha dicho en repetidas oportunidades, Ollanta Humala se fajaba en la zona de emergencia, arriesgando su vida como un patriota, defendiendo al Estado peruano. Pero pedir que sea fuerza beligerante, por favor. Es un libro... Una fuerza beligerante era convertir a Sendero Luminoso en un sujeto de derecho internacional, con la capacidad de incluso nombrar embajadores afuera, reconocido por otros países, entonces eventualmente hasta como un gobierno alternativo. Era hacerle el juego. Yo te rogaría, Jaime, que leas todo el libro. Yo sí lo he leído, pues lo obsequió ya ante el año 2009, el año que se publicó. Se ha descontextualizado esa frase, porque también nosotros también podríamos leer, pongo a la cámara que me está enfocando, la página 60, último párrafo, donde Ollanta dice: yo he defendido a este Estado, al peruano, frente a la insanía, el terror y el caos que significaba el proyecto senderista. Página 60, último párrafo. Yo creo que las frases son descontextualizadas. Entonces debe tener alguna clase de, digamos, no sé, de dualidad, dualidad frente a este tema, ¿no? El año 88, Alan García, en un discurso en Ayacucho, hablaba de que él admiraba la mística de Sendero Luminoso. Y esto lo publica El Comercio, ¿no es cierto?, hace 2 años, recordando los 60 años del presidente García, y dice, lo que decía García, lo veo, es un párrafo pequeño, y debemos reconocer, dice García, cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados, decía. El famoso discurso de Alan García. Debemos reconocer algo, pero para que la gente sepa, algo que ellos tienen y nosotros no tenemos como partido. Equivocado o no, déjame terminar, Jaime, criminal o no, el senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística y entrega. Alan García, 1988. Sí, me acuerdo, eso fue pues tremendamente criticado. Por favor, eso mal de muchos, consuelo de tontos. No. Quizá podamos, hablando de García, escuchar partes o ver, no sé, tenemos en la zona... Tenemos segregado esta parte del discurso de las declaraciones de Ollanta Humala en Madrid del año 2009, me parece, que se hace muy poco sobre este tema mismo. A ver si podemos... A Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero Luminoso, está preso no porque haya disparado, sino porque él dirigió una guerra. Abimael Guzmán jamás disparó, que yo sepa no ha disparado, ¿no? Pero en el lado del Estado peruano, los responsables políticos de la guerra están libres.
los presidentes que eran en ese momento jefes supremos de la Fuerza Armada. Ninguno de ellos está preso por eso. El señor Fujimori está preso por otro tema, pero no por haber dirigido la guerra. Que yo creo que Sendero y el MRTA eran partidos políticos que terminaron en la lucha armada y después de la lucha armada se concentraron fundamentalmente a actos terroristas. En los primeros años de Sendero Luminoso entra como si fuera el Robin Hood, porque va a solucionar un tema. ¿Qué pasa? Que al interior del país en muchos lugares no había Estado y por lo tanto eran espacios vacíos que Sendero los cubrió. Y Sendero normaba la justicia, establecía la vida en comunidad. Pero después, cuando vienen a hacer juicios populares por cualquier cosa, se llega a sembrar el terror. Y ahí viene el fracaso de Sendero Luminoso, porque se aleja de la población. Bueno, nuevamente lo mismo, ¿no? Sí. Tenemos poniendo a Abimael Guzmán al mismo nivel que un presidente de la República, como si estuvieran en el mismo nivel, ¿no? Cuando Sendero fue el agresor, etcétera. Luego, bueno, Robin Hood al principio, pero eso no y es luego, así, no, esto de que partidos políticos que, bueno, al final ya se concentraron en actos terroristas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa. El sendero de Ollanta-Humala es un sendero peligroso. Mira, en primer lugar, el discurso de Ollanta-Humala en ese momento dura aproximadamente hora y media, se edita y se pasa solamente un par de minutos, 2, 3 minutos. Bueno, si quiere pasamos más. Bueno, pero en todo caso, lo que quiero decir es que lo que él dice es que efectivamente Sendero Luminoso es creído por la mayor parte de la población desposeída en las serranías peruanas como si fuera un Robin Hood, donde el Estado no había llegado, y después la población se desengaña y se descubre que el Sendero Luminoso era un movimiento subversivo, un movimiento delincuencial, que además atentaba contra la gente más pobre, más descamisada del país. Eso es lo que da a entender Ollanta-Humala. Ollanta-Humala, Jaime, ha luchado contra el terrorismo, ha arriesgado su vida, la de su familia, en la zona de emergencia. ¿Por qué quería que fuera fuerza beligerante? Porque Ollanta-Humala no es un jurista. Porque nosotros los queremos comparar como si fuera pues Alberto Borea, Juan Belit, grandes abogados en derecho internacional. Ollanta-Humala es un militar, tiene formación castrense y se utiliza mucho el término beligerante dentro de los términos castrenses. Es muy usado por militares y por policías cuando se refieren a personas que se ponen fuera del Estado de Derecho, Omar, de la ley. Esta es una declaración que él hace del 2009, es decir, 18 años después de que estuvo en Madre Mía. Y cuando estaba todavía, no sé si sigue estando, dentro de, digamos, la red bolivariana. Recordemos que en esa época Hugo Chávez propuso que se declarase como fuerza beligerante también al MRTA, perdón, a la FARC, ¿no? Hizo toda una concertación política internacional para lograr ese resultado, etcétera. Entonces, yo creo que no es... Por eso es que lo propone, ¿no? Esa es la razón. Fíjate, yo creo, bueno, también habría que señalar la última página, el último artículo o frase de la página 60, en la que Ollanta-Humala dice que el Estado que él defendió fue frente a la insanía, el terror y el caos que significaba el proyecto senderista. Pero yo creo, Jaime, para terminar la idea, que esto es una cortina de humo, no tuya, por supuesto, sino de Rafael Rey y los fujimontesinistas, cuando el día de ayer ha dicho en el programa de Beto Ortiz, Rafael Rey, no me consta que Vladimiro Montesinos sea un asesino. Lo ha dicho, y lo ha defendido, ¿sabes por qué? Porque Rey es amigo de Vladimiro Montesinos. Ha dicho que está condenado, ha dicho que está condenado. Fue una cantinflada lo que dijo Díaz, ¿no? Dijo, sí, es un criminal, cuando lo pusieron contra la pared el señor Vargas, pero no me consta que haya cometido asesinatos. Hablando de criminal, hay esta entrevista hoy día en Perú 21 a el señor Segundo Gómez Reategui, ex sargento del Ejército. Dice, yo vi al capitán Carlos matar y amenazar de muerte a niños. Y bueno, en la entrevista relata todo este asunto y también cómo así se le pagó $4.000 a su cuñado Jorge Ávila, que inicialmente había declarado en contra de Ollanta-Humala para que retirase esos cargos,
¿no? Entonces En fin. es contradictorio. Por un lado me dices que Ollanta Humala ha sido apologista de Sendero y por otra parte que ha matado a Pero eso ya senderistas. lo No te discutimos. pones de acuerdo. Son Pues, 18 Jaime. años después. Ya, pero en 18 años en todo después, caso. y quizás pueda haber pues Bueno, una identificación claro, con el claro. agresor o con el agredido, Este ¿no? señor, el día de hoy han salido las noticias, no sé si la tienes, que, ¿cómo se llama? Gómez Rate, me parece, ¿no? Sí. Es jefe de una banda que robaba computadoras en la Universidad de la Selva, en nuestro país, y que tiene requisitorias y que tiene un prontuario policial muy importante, un prontuario delincuencial. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ni los acérrimos más enemigos de Ollanta que formularon la denuncia penal contra él, y te lo digo porque yo después de que renuncié a la Procuraduría Anticorrupción, fui abogado de él, de Ollanta, ninguno de los acérrimos enemigos se prestó a decir de que Ollanta Humala había ejecutado y torturado de manera directa a las supuestas víctimas. Todos decían de que él había ordenado a sus subalternos ejecutar o desaparecer o secuestrar. Pero este señor se da mucho más allá. Y yo me pregunto, Jaime, ¿por qué no lo dijo hace 5 años? ¿Por qué se cayó en todos los idiomas del 2006, el 2007, el 2008, el 2009, el 2010 y ahora que estamos en carrera presidencial y que estamos a punto de ganar la presidencia porque sé que la vamos a ganar, este señor empieza a decir falsedades de manera irresponsable, de manera calumniosa, infamante, contra Ollanta Humala? Esto es un refrito. La Corte Suprema, Jaime, la misma que condenó a Alberto Fujimori por ladrón y por asesino, ha sido la misma Corte que lo ha absuelto a Ollanta Humala. Los testigos se retractaron, pues. Bueno, este asunto de... hay la preocupación de que en Gana Perú se esté preparando una denuncia de fraude, en fin, o de desconocimiento del resultado de las elecciones, si le es desfavorable. Mira, esto de Puno, por ejemplo, está preocupando cada vez más. Gracias por la pregunta. Bueno, esto no es así, te lo negamos enfáticamente, pero yo sí quisiera hacer en 30 segundos una denuncia bastante grave. Yo vengo de Trujillo, he estado en 2 oportunidades en Trujillo, y gente que tiene muy buenos antecedentes del partido aprista, que son disidentes del presidente García y de la cúpula, me han comentado que el presidente García ha viajado a Trujillo la semana pasada, 1 para el tema de las dragas en las playas, y 2 para dar instrucciones precisas a Luis Alba Castro, su congresista, y a su ex ministro del Interior, Octavio Salazar, hoy día congresista electo por el fujimorismo, para torcer la voluntad popular en la Sierra de la Libertad, en Huamachusco, en Otusco, en Virú. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, ya hubo experiencia el año 2006 con Lourdes Flores, ¿no es cierto? Que hubo un sistema medio raro de cómputo y de torcer la voluntad contra Lourdes Flores en la primera vuelta electoral. Pero lo que te quiero decir es que es muy grave esta denuncia contra el presidente García. Sería muy grave que le haya dado instrucciones para favorecer a su candidata naranja, a Keiko Fujimori, y para torcer la voluntad popular en las zonas más alejadas de la libertad. No solamente en Trujillo, sino básicamente en Otusco, en Huamachuco, en Virú, en Ascope y en otras partes donde a veces el control es más complicado y donde ellos manejan evidentemente a personeros de mucha experiencia. Preguntar a mi compadre. ¿Cuánto, Rómulo? Rómulo. Me han mandado para acá. Muy bien. ¿Te espero, cómo es? Espérenme unos... ¿Qué hora es? 12. Ya no tienes tiempo. Sí, pero 12:30. Espérenme 5 minutos. Ya, abajo acá. Ya.
Pero no puede-